Vamos con la quinta lección de este curso de iniciación al trading y en esta lección lo que vamos a ver son esas estructuras que nos deja el precio donde probablemente nos estén avisando de las posibles intenciones del profesional. Nos referimos a las estructuras de distribución y a las estructuras de acumulación, ¿vale? Vamos a intentar identificarlas y vamos a intentar entender cómo se producen y por qué se producen y sobre todo cuál es el objetivo y el resultado que tienen a la hora de buscar nosotros operaciones, ¿vale? En este caso vamos a empezar con la de acumulación porque es, digamos, más visual y se entiende mejor lo que está pasando en el mercado. Entonces, vamos a imaginarnos que no teníamos mercado a la derecha, ¿vale? Del gráfico y el mercado, después de venir con esta tendencia alcista, aquí tenemos este proceso de distribución que luego analizaremos también, ¿vale? Y genera esta caída. Esta caída lo que nos va a hacer pensar a todos es que el precio, en principio, va a seguir cayendo. Bien, cuando después de una caída el precio se nos quede en este lateral, ¿vale? Porque ahí tenemos un primer retroceso, vemos que el precio sigue así, vemos que el precio sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Es decir, vamos a poder acotar esta acción del precio con una zona de soporte y una zona de resistencia. Volvemos a la situación anterior. Tenemos la opción de marcarlos nosotros artificialmente me refiero visualmente por zonas que consideremos importantes, digamos, o podemos hacerlo en base a volúmenes profesionales. Recordamos, estas dos primeras velas de la apertura, entre comillas, no es que no sean relevantes, ¿vale? Me refiero a que el volumen es habitual que sea así, pero por ejemplo, esta vela de volumen, que es la tercera, ya es una vela de volumen considerable, con lo cual, si estoy marcando un rango, ¿qué puedo marcar? Bueno, pues puedo marcar de esta tercera vela su máximo. Y ya tengo para el futuro una zona de resistencia creada. Y de esta vela de aquí, que es esta vela de aquí, bueno, pues tengo lo mismo. Tengo un volumen muy alto, con lo cual ya puedo marcar el mínimo. Y automáticamente ya he creado un rango de precios donde lo aconsejable es que mientras que el precio se mueva dentro de esta estructura, no operemos y empecemos a pensar en buscar recorridos a partir de que supere el precio esta zona, buscaríamos largos, si el precio supera esta zona, buscaríamos cortos, porque el precio realmente está acotado entre dos volúmenes profesionales. ¿Qué significa que esté acotado entre dos volúmenes profesionales? Bueno, que el profesional de momento, mientras se desarrolla esta estructura, no tiene intención ni de que el precio suba ni de que el precio baje, con lo cual cada vez que el precio llegue arriba será rechazado, cada vez que el precio llegue abajo será rechazado. Por eso debemos esperar a que el precio salga de esos niveles. Vale, una vez tenemos esto marcado y una vez tenemos este rango localizado, vamos a tener que empezar a identificar qué es lo que sucede con el volumen. Porque si venimos de una bajada, una tendencia bajista pronunciada, y a medida que se desarrolla la estructura, vemos el volumen de manera global, ¿vale? Esto es importante, de manera global, y lo vemos decreciente, nos está dando una pista muy importante de que probablemente lo que quiere hacer el precio es volver a subir. ¿Por qué? Porque el volumen acompaña los movimientos. Es decir, yo si tengo una tendencia bajista y el volumen es creciente, está confirmándome este movimiento bajista. De la misma manera que si tengo un movimiento alcista y el volumen es creciente, me está confirmando este movimiento alcista. Entonces, los movimientos, sean alcistas o sean bajistas, se confirman o son sanos, digamos, con volúmenes crecientes. Cuando tenemos un movimiento alcista y el volumen es decreciente, cuando tenemos un movimiento bajista y el volumen es decreciente, por norma general significa que el profesional no tiene interés en que ese movimiento se desarrolle mucho más. Evidentemente,
no es tan sencillo y no sabemos en qué momento justo dejará de ser así. Por eso es importante que marquemos estos niveles para saber a partir de qué zonas podríamos empezar a buscar movimientos o largos o cortos, ¿vale? Entonces tenemos este rango, ¿vale? De momento no ha salido, de momento no ha salido, ¿vale? Y aquí tenemos una salida de ese rango. Y esto es lo que conocemos como una vela de intención. ¿Qué significa una vela de intención? Significa una vela, en este caso alcista porque rompe el precio hacia arriba, ¿vale? Rompe una zona de resistencia de un volumen profesional y la rompe con aumento de volumen, ¿vale? Con lo cual, esto es una vela de intención. ¿Y qué significa que es una vela de intención? Bueno, pues significa que muy probablemente el profesional lo que tiene es intención de precios más altos. ¿Y cómo trabajamos o cómo utilizamos estas velas de intención? Pues es muy sencillo. Y siempre tenemos que estar con la duda o con el cuidado de decir, bueno, vale, esto es una vela de intención, ha superado una zona de resistencia y la ha hecho o lo ha hecho con volumen. Bien, hay un dato fundamental que siempre debe cumplirse y es, si es una vela de intención verdadera, si es una vela de intención con verdadera intención alcista, su mínimo, en este caso porque es una vela alcista, su mínimo no debe ser deshecho. De tal manera que si el precio se queda por estos niveles, pero no es capaz de superar este mínimo, nos estará dando la información suficiente para nosotros poder plantearnos la operación en largo, ¿vale? Vamos a ver cómo se desarrolla el precio a partir de ahí. Han roto, vamos a borrar estas flechas para que nos quede a todos más claro. Vamos a borrar estas flechas y vamos a dejar ese mínimo. Fijaros, han intentado romper ese mínimo, pero todavía no lo han roto, ¿vale? Consideramos que ese mínimo ha sido superado cuando realmente las velas que lo hagan cierren por debajo de este mínimo. Esto se considera una dilatación. Una dilatación es un intento de romper un nivel, pero que ha sido reversado, que ha sido de vuelta a la zona donde estaba antes, ¿vale? Vemos ahí, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tenemos nuestro movimiento alcista. Con lo cual, esto nos confirma que esto había sido una vela de intención verdadera y esto es lo que consideramos un test. ¿Por qué lo consideramos test o a qué consideramos test? Bueno, pues lo consideramos a la comprobación, por decirlo de alguna manera, de que este nivel superado, aquí no queda oferta flotante para llevar el precio más abajo. Y cómo tiene que ser esta comprobación? Pues tiene que ser de esta manera. Con volumen decreciente, ¿por qué? Como habíamos comentado antes, los volúmenes decrecientes nos indican que el profesional no tiene intención de precios más bajos, con lo cual, si el precio rompe con intención y con volumen y retrocede, testea, comprueba con disminución de volumen, aquí ya nos está dando la información de que muy probablemente el lado correcto del mercado sea el de los largos, ¿vale? Entonces, de esta manera hemos identificado, primero, que después de una tendencia bajista bastante pronunciada, el profesional ha generado esta estructura y ha mantenido el precio dentro de este rango, ¿vale? Y el volumen ha ido decreciendo, lo que nos daba información de que probablemente, no lo sabemos nunca, probablemente el precio se fuese hacia arriba, hacia arriba. Y nos lo confirma con esta vela de intención y nos lo confirma además porque este mínimo no ha sido nunca sobrepasado, no ha sido perdido, con lo cual solo nos quedaba esperar pues este recorrido alcista. Vale, vamos a ver ahora lo que ha sucedido antes de la sesión europea, por ejemplo. Vamos a borrar todos estos dibujos y vamos a explicar lo mismo que ha sucedido, pero con el caso de la distribución. Vamos a borrar esos volúmenes, ¿vale? Vamos a poner esto aquí un poquito más hasta aquí, que es la zona donde empieza la sesión americana. Vale, venimos de una tendencia alcista, el precio llegado a un momento aparece
parece que se frena y hay una característica muy evidente y muy clara que debemos tener en cuenta cuando hablemos em, cuando hablemos de distribuciones. Y es que aquí arriba normalmente se forma una especie de forma de... Esto es al revés. De forma bueno, una forma redondeada, digamos, pues de tipo, como si fuese un platillo volante, ¿vale? Esto imaginaros que hace así, ¿veis que hace una forma redondeada? Vale, eso es una forma característica de las distribuciones, ¿vale? Esto es una forma característica de las distribuciones, ¿vale? Además de eso, de la misma manera que abajo veíamos que en la acumulación el volumen era decreciente, fijaros cómo esta última estructura, su volumen, desde aquí o incluso desde aquí atrás, es igualmente decreciente. ¿Y qué tenemos aquí de nuevo? Pues fijaros, vamos a marcar los niveles o el rango de esta estructura donde el profesional, digamos, no le interesa que el precio se mueva. Y tenemos, fijaros, llegamos aquí arriba del todo, llegamos con estos volúmenes de aquí. Estos son los volúmenes más altos. Pues aquí tendríamos la zona más alta y por aquí abajo, si queremos, o incluso aquí, ¿vale? Estos últimos volúmenes, esta sería la zona del rango por abajo, ¿vale? Porque aparte coincide con estos volúmenes de aquí, con estos volúmenes de aquí. Y volvemos a tener exactamente la misma situación que tuvimos en la fase de acumulación. ¿Y qué tenemos? Tenemos que el precio rompe. ¿Y cómo rompe? Rompe con intención, ¿vale? Rompe con intención. Después probablemente ya sea la apertura, bueno, aquí es porque es la apertura y ya el precio a partir de ahí, bueno, pues nos pilla la apertura y es más complicado de saber. Pero fijaros cómo otra vez el precio nos vuelve a confirmar con el volumen. Primero, volumen decreciente en toda esta estructura, ¿vale? Señal de que el profesional no tenía intención de precios muchos más altos y a partir de ahí rompe con intención y ya el precio continúa bajando. Vale, esto es a grandes rasgos cómo se producen las estructuras de acumulación y distribución y cómo funcionan las velas de intención. Vale, una vez visto esto, es importante saber que estas velas de intención se dan en muchísimas más situaciones que en las que acabamos de identificar, ¿vale? De zonas de acumulación y distribución. Una vela de intención no es más que una vela que rompe una estructura con intención y con volumen. Por ejemplo, aquí tenemos visualmente, ¿vale? Imaginaros que no tenemos mercado a la derecha de nuevo. Bueno, estamos moviéndonos en este rango lateral. Esto es el máximo de la estructura. Esto puede ser los mínimos de la estructura. Y una vez llegado a este punto, aquí tenemos de nuevo lo que sería una vela de intención. Como veis, no es necesario que haya en sí un proceso de acumulación y distribución. Por supuesto, si antes de una vela de intención hay un proceso de ese tipo, nos va a dar incluso más garantías de que esa operación tenga éxito, porque este rango, que sería una reacumulación, porque ya estamos en tendencia alcista, nos da información de fortaleza de la demanda. Si además tenemos una vela de intención, ¿ahora qué tenemos que ver? Bueno, tendríamos que ver que el precio no deshiciese, ¿vale? No superase ese mínimo. Vamos a ver si lo testean. Bueno, pues ahí ya no son capaces, ya no son capaces. Vienen aquí, fijaros, y esto es lo que consideramos dilatación, que esto lo tenemos en los cursos, veremos cómo operar esas dilataciones. Pero fijaros, es un nuevo intento de superar el mínimo, no lo superan, ¿vale? Pues si no lo superan, una vez que el precio ha superado estos máximos previos, ya hay camino libre para que el precio continúe la subida, ¿vale? Esto es vela de intención y esto el test. El test se puede producir con una estructura, con un par de velas, se puede desarrollar de diferentes maneras. Y siempre teniendo en cuenta esto, perdón, esta es la vela de intención
Y fijaros el test, dentro de que aquí haya un pequeño aumento de volumen, fijaros cómo el test desde aquí, esta última bajada, estas últimas velas bajistas, son con disminución de volumen. Ya nos estaban avisando de que probablemente ahí no había intención de precios más bajos. ¿Vale? Las velas de intención se pueden dar alcistas, se pueden dar bajistas, pero la regla fundamental es que esa vela de intención no sea deshecha, es decir, no sea sobrepasado su mínimo. Una de las situaciones en las que tenemos que estar más atentos en estas velas de intención es que muchas veces se va a producir una vela de intención y va a ser deshecha o va a ser corregida muy verticalmente. Si la corrección a esta vela de intención es muy vertical, hay muchas posibilidades de que esto al final termine cayendo. Porque si realmente aquí hay fuerza alcista, no tiene sentido que la corrección sea muy vertical. Fijaros en este caso, como después de una vela de intención, el precio aún desarrolla un poco más hacia arriba y viene y testea. ¿Vale? Hay otras situaciones, a ver si vemos alguna por aquí. Fijaros, aquí tenemos un caso claro, además. Tenemos estos máximos previos y esta vela con este gran volumen. Fijaros, este es su mínimo. Y fijaros la verticalidad de la corrección. Eso nos da ya pistas de que muy probablemente esa vela de intención sea deshecha, y si es deshecha, pues fijaros, rompen, vuelven a testear el mínimo, no son capaces de colocarse por encima, podríamos buscar el recorrido en corto, ¿vale? Así que cuando veamos una vela de intención, tenemos que estar muy pendientes del mínimo y sobre todo de cómo el precio llega a ese mínimo. Si la corrección es una corrección habitual, eh, mm, con velas solapadas, pero que tardan cierto tiempo llegar al mínimo, perfecto. Si la corrección es muy vertical, poner en duda siempre que esta vela de intención sea de tal intención y estar preparados para este posible escenario de cambio de sentido, aunque luego más adelante lo recuperen. Pero a nosotros esta operación nos saldría y nos sería más que suficiente. Esa operación estamos hablando de que en un contrato de futuros, entrando por aquí, hubiéramos hecho con un contrato prácticamente $380, ¿vale? Entonces es más que suficiente. Así que esto es un poco cómo el profesional prepara el camino para buscar recorridos en largo o recorridos en corto. Recordad, procesos de acumulación, procesos de distribución. Aquí los tenéis los dos, ¿vale? Acumulación, distribución. Recordad, la distribución, si tiene esta forma redondeada, mejor que mejor, porque nos va a dar más confianza a la hora de saber que eso se puede ir para abajo, ¿vale? En cuanto a las acumulaciones, no es habitual que tenga esa forma redondeada. Puede pasar, por supuesto, puede pasar, pero no es lo habitual. Importante marcar zonas de resistencia y zonas de soporte en base a volúmenes profesionales, mejor que en base a zonas visuales, ¿vale? Porque si la marcamos en base a una zona profesional, vamos a tener mejores posibilidades, vamos a tener mejor información, ¿vale? Y una vez estudiadas las acumulaciones y distribuciones, atentos siempre a las velas de intención y una vez se produce la vela de intención, muy atentos a que el precio no sea capaz de superar el mínimo y en caso de que lo dilate, bueno, pues tendríamos maneras de operarlo, tendríamos formas de operar estas estructuras que las tenéis en cursos de la formación. ¿De acuerdo? Así que de momento vamos a ir encajando piezas y en la última lección, que es la lección que viene, ya lo último que vamos a ver es cuándo podemos considerar que el precio, sea alcista o sea bajista, ha tenido una consecución y cuál es el recorrido probable en caso de que tenga consecución y en caso de que no la tenga, ¿vale? Y ya con eso vais a tener pues un conjunto de herramientas, un conjunto de ideas claves para que cuando estéis delante de un gráfico entendáis lo que es probable que esté sucediendo. Evidentemente, esto es un curso de iniciación básico con 4 pinceladas y con 4 herramientas, digamos, sencillas y básicas para enfrentarnos a los mercados. Después, cada parte tiene un desarrollo mucho más amplio y hay herramientas, digamos, entre comillas, más complejas
que nos van a ayudar, ¿vale? Pero para no sentirnos perdidos delante de un gráfico, creo que estas herramientas que estamos viendo os van a ayudar y os van a permitir entender lo que está sucediendo en el mercado. Así que nos vemos en la siguiente lección con la acción del precio y ya finalmente para redondear un poco esta introducción a lo que puede ser un gráfico, a lo que puede ser el trading y para ayudaros sobre todo a no sentiros muy perdidos. Así que de momento eso es todo y nos vemos en la siguiente lección.